Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres escuchando este programa. Les saluda una vez más el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Sean muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. Corría casi el final del siglo de oro de la literatura española, allá por el siglo XVII, cuando un desconocido escritor de aquel entonces, Miguel de Cervantes Saavedra, diseña en dos partes lo que es hoy la joya y más conocida obra de la literatura española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que en realidad no se llamaba así Don Quijote, sino que se llamaba simplemente Don Alonso Quijano, el cual en verdad era un hombre ingenioso, pero no era hidalgo, aunque ciertamente vivía en La Mancha, en la zona centro de España. Dicha obra fue escrita en su primera parte para el duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar, vizconde de la Puebla de Alcócer y señor feudal de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos, llamado Don Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor y de Guzmán, grande de España y caballero del Toisón de Oro, nada más ni nada menos. En cambio, la segunda parte del Quijote fue dedicada a don Pedro Fernández de Castro, también de la nobleza, pero solo conde de Lemos, conde de Andrade y conde de Villalba, un poco menos noble que el anterior, pero más noble que el pueblo, que el vulgo advenedizo y pobre de aquel entonces. Razón por la cual Miguel de Cervantes, para escapar de esa situación y poder vivir, escribió esa obra para el rico de turno, que lo acogió como mecenas y así pudo sostenerse por medio de su escritura. En fin, no estamos aquí, estimado oyente, para hablar de la literatura española, sino para tomar la obra de Cervantes como catapulta para llegar a vosotros con un nuevo mensaje del Evangelio. Es difícil decir algo nuevo sobre el Quijote que no haya sido ya dicho. Pero sí hay una cosa en la que me he esmerado en mi estudio del libro, y es que, al analizar en mi estudio El Quijote, veo la gran religiosidad, la ética, la moral y los principios bíblicos superabundantes que Miguel de Cervantes introdujo a través de pasajes bíblicos a lo largo de toda su obra maestra del Quijote. No sé si usted, estimado oyente, ha leído alguna vez todo o en parte El Quijote. Si no lo ha hecho, mi recomendación es que lo haga. Ciertamente se lo recomiendo, no por ser yo español y recomendar nuestra literatura, sino porque en verdad le digo que aprenderá y pasará nobles momentos de lectura. Es una obra larga, muy larga, demasiado larga para leerla en los tiempos modernos que corren, donde hay poco tiempo y todo es estrés. Pero poco a poco puede leerse. Se hizo así intencionadamente larga porque en aquellos tiempos los artistas debían contentar a los ociosos nobles que no hacían nada, y había que distraerles con la lectura, con música, con el teatro, siempre de forma extensa, porque eran los que pagaban y los que había que entretener porque no hacían nada. De ahí surge el binomio mecenas-artistas. Los artistas ponían el arte y los mecenas ponían el sustento. Surge así la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. En la obra de Cervantes, en el Quijote, es muy abundante, por no decir superabundante, la enorme cantidad de pasajes bíblicos que puso en su obra, así como también algunas doctrinas bíblicas introducidas disimulada e indirectamente por toda la obra de Cervantes, y no solo en esta obra lo hace, sino también en otras obras suyas. Porque en aquellos tiempos críticos, donde la Inquisición imperaba con ojo de águila, era difícil decir o escribir algunas verdades que pudieran atentar contra la susceptibilidad de la religión imperante en aquella España de entonces, que todo lo censuraba. El Quijote fue todo un desafío religioso para la época del siglo XVII, que fue cuando se escribió esta preciosa, humorista, novelesca, ejemplarizante
extensa, moralizadora, entretenida y la obra de arte más grande de la literatura española. Haremos en este mensaje una comparativa, por un lado, entre el dramaturgo Miguel de Cervantes y la Biblia, y por otro lado, con su obra Don Quijote y la Biblia. Veremos así algunas de las muchas similitudes que hay y las muchas cosas de la Biblia que están inmersas en ese autor y en esa obra literaria. Obra que cuenta la historia de un caballero del siglo XVII que recorre una zona de España llamada La Mancha en busca de aventuras y en busca de una amada, al estilo de los caballeros andantes, y así el libro habla de las 1000 situaciones que vive este caballero, su caballo y su fiel escudero, Don Sancho. Así que dividiremos el análisis en dos partes. Primero veremos algo de Don Quijote y la Biblia, como hemos dicho, y segundo veremos también algo de Miguel de Cervantes y la Biblia. Así como no hace mucho tiempo analizamos en nuestro canal el personaje y la obra de Cristóbal Colón respecto del Evangelio, hoy analizaremos también el personaje y la obra de Miguel de Cervantes respecto al Evangelio. Así que, entremos en materia. Hablemos primero de las similitudes de Don Alonso Quijano, alias Don Quijote, con la Biblia. Cuando leemos a lo largo del libro las andanzas del ingenioso hidalgo caballero Don Quijote, vemos que, primera similitud, es evidente al leer la obra que Cervantes ha querido darle a Don Quijote una similitud escondida con el Señor Jesús. Como luchador por la justicia, como defensor de los desamparados y como cuidador de los débiles y las damas desprotegidas. Don Quijote asume que su función en la tierra tiene cierta similitud con la del Señor Jesús el Cristo, y así es como se comporta como un caballero andante. Y aunque él, Don Quijote, no es salvador, ni mucho menos, es alguien que también anhela hacer el bien y establecer la justicia en este mundo, y de hecho salva de problemas a algunas personas. La segunda similitud que Cervantes le da a Don Quijote en el libro es que se llama el caballero de la triste figura. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Y se llama así en alusión muy clara a la profecía de la crucifixión en el Salmo 22, donde se habla de la desfiguración del Señor Jesús, y también Cervantes llama al Quijote caballero de la triste figura en alusión a Isaías capítulo 52 versículo 14 y a Isaías capítulo 53 versículo 2, donde allí se habla en esos mismos términos físicos del Señor Jesús. La tercera similitud que veo es que el Quijote tiene dos partes, como también la Biblia tiene dos partes. Singular, ¿no? ¿Intencional? Quizás. Lo cierto es que es real esa similitud. El Quijote tiene dos partes, como la Biblia tiene dos partes. La cuarta similitud. Don Quijote fue catalogado de loco por sus andanzas y sus palabras, y asimismo también trataron al Señor Jesús como tal, por ejemplo allí en Marcos capítulo 3 versículo 21, cuando dice que sus parientes fueron a llevárselo porque decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. En Juan capítulo 10 versículo 20 dice más o menos lo mismo. Muchos de ellos decían: está loco, ¿para qué hacerle caso? También a Pablo le dijeron que estaba loco, y por cierto, muchas veces, también a quien les habla nos ha dicho que hablamos locuras. En eso también nos parecemos en las andanzas de Don Quijote. La quinta similitud que veo es que Don Alonso Quijano se ha cambiado de nombre y ahora él se llama Don Quijote porque tiene una nueva vocación en el mundo y en la vida, que es vivir aventuras y hacer justicia a los hombres. De la misma manera el Señor Jesús le cambió también varias veces a varios los nombres para realizar una clara función divina. Otra similitud intencional de Cervantes entre el Quijote y la Biblia. La sexta similitud que veo al leer el Quijote es que en el Quijote es donde se ve la mayor proporción de pasajes de la Biblia como en ningún otro libro de la literatura española, alcanzando en esta obra literaria una de sus máximas expresiones. Pasemos ahora al segundo punto, a las similitudes en cuanto a Miguel de Cervantes con la Biblia.
La primera similitud que veo es que el mensaje que quiso darle Miguel de Cervantes al Quijote es un mensaje universal, porque escribió para todos los hombres, de la misma manera que el mensaje de Dios en la Biblia es para todos los hombres, es universal. La segunda similitud es que los pasajes bíblicos de la Escritura resuman como fuentes de agua por todos los escritos de Cervantes, en cada página y de forma intencional, y se aprecia así el sólido conocimiento bíblico que poseía Miguel de Cervantes. Es increíble el dominio que vemos de la Escritura de parte de este hombre. La tercera similitud que veo es que se menciona a Jesús el Cristo, a quien Cervantes llama el mejor maestro de la tierra y del cielo. Y por supuesto también Cervantes menciona varias veces a Pablo de Tarso, como queriendo honrarlo por su teología, del que Cervantes no tiene más que elogios en sus páginas del Quijote. La cuarta similitud que veo con el Quijote es que Miguel de Cervantes quiso divulgar el mensaje de la Biblia de alguna manera por medio de su personaje el Quijote, ya que en aquel entonces estaba prohibida la Biblia. Pero como privilegiado que fue por haber estado fuera de España y conocer las Escrituras, pudo aprenderla y quiso darla a conocer al pueblo al menos algo a través de su obra maestra El Quijote. Buena intención, pero insuficiente. La quinta similitud que veo es que es interesante recordar al oyente que la historia cuenta que Miguel de Cervantes dio también con sus huesos en la cárcel, y que desde allí ingenió y escribió el libro del Quijote que luego publicaría al salir de ella. De la misma manera que Pablo ingenió varias cartas únicas escritas desde la cárcel. La sexta similitud que veo entre Cervantes y la Biblia es que hay más de 200 citas bíblicas contabilizadas en boca de Don Quijote, y unos 30 personajes bíblicos aparecen en esta obra, con lo cual eso denota la clara intencionalidad cervantina de influir en el lector con la escritura bíblica. La séptima similitud. Cervantes creía en la doctrina de la claridad o lucidez de la Biblia, por eso dirigió sus mensajes en el libro a todo el pueblo, haciéndolo en su escritura de forma subyacente, tratando de que la gente al leer su obra entendiera la verdad bíblica que los religiosos manipulaban e impedían llegar a la gente. También fue una noble intención, pero insuficiente. Así que hagamos ahora la conclusión importante, porque ya hemos hablado bastante del ingenioso hidalgo que nos ha enseñado algo, y de su autor Cervantes, de todo lo mencionado antes, para ayudar a este oyente que ha llegado paciente a esta parte final y concluyente. Nuestra primera conclusión de la obra de Cervantes entonces es, a mi juicio, decir que es una grandísima obra literaria y moral, basada en la palabra de Dios. A mí me encanta leerla, pero, esta gran obra, por mucho que se esmera, no es capaz de salvar a nadie por muchos versículos que tenga en sus páginas, porque en ella no hay nada del Evangelio, que es lo que en realidad sí salva al ilustrísimo leyente. La segunda conclusión que saco al leer el Quijote es que en verdad Miguel de Cervantes puso en el Quijote al Señor Jesús como un ejemplo de justicia. Pero solo era una justicia moral y humana, no una justicia salvadora como la justicia que muestra el Evangelio. Aunque también es cierto que la barrera de la religión no le hubiera permitido exponer el verdadero Evangelio, tan siquiera de forma solapada. Y aparte, porque en realidad, tristemente hay que decirlo, es evidente que Cervantes no conocía el Evangelio, pues no lo vemos en ninguna parte de su obra. Pero usted sí, estimado oyente, puede tener el Evangelio completo en nuestras obras de audio, que son como nuestras obras literarias. Un evangelio detallado, racional, jurídico, armonioso y verdadero, y sobre todo completo y abundante, dicho sin solapamiento. En varios mensajes de nuestro canal, y si quiere de forma personal, escriba a nuestro correo ministerial, nicos@gmx.es. Estimado oyente, un día los valores de este mundo, hipócritamente moral pero caído,
junto con la incredulidad, el egoísmo, la codicia, la corrupción, la vanidad, el materialismo, la inmoralidad, la injusticia, los políticos, los bancos y las corporaciones supranacionales, desaparecerán todas. Y aquellos que anhelaron todo eso para intentar darle sentido a sus vidas, quedarán borrados para siempre, como quedan borradas nuestras huellas en la arena de la orilla del mar cuando las olas se extienden por encima de ellas. Por eso queremos dejar una sólida huella en el oyente, no una huella moral como la dejó Cervantes, sino una huella espiritual con base en el Evangelio. No sobre la arena, sino dejarla como en fósiles imborrables en las conciencias de los oyentes. No queremos dejar en usted simplemente moralidad, estimado oyente, como hacen los pastores del día de hoy, o como lo hizo Cervantes, sino dejar la obra en usted, la obra espiritual más grande de la literatura universal, el Evangelio verdadero, no el Evangelio moral. No queremos grabar sobre arena moralidad en el oyente, como hizo Cervantes, sino grabar sobre roca el verdadero Evangelio en el oyente. Si grabas sobre arena, se borra, pero si grabas sobre roca, permanece. Nuestro punto final en este mensaje de hoy es este. Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la libertad de manifestar su religión o creencias de forma individual o colectiva, tanto en público como en privado. Que conste esto en acta, porque los enemigos del canal y de la libertad de expresión y religión, al igual que los enemigos que tuvo Miguel de Cervantes y los enemigos de Don Quijote y los enemigos del Señor en su época, también hoy en día, nosotros de forma inquisitorial, tenemos enemigos que han atentado contra la libertad nuestra de expresión y libertad de religión en el canal. Libertad como la que Miguel de Cervantes quiso exponer en su obra del Quijote, obra que también fue censurada por la Inquisición de su época. Por eso Cervantes no pasó de escribir solo pasajes morales de la Biblia. Hasta en eso nos sentimos identificados con este escritor Miguel de Cervantes y el personaje valiente de su obra, Don Quijote. Nosotros somos como ellos, nosotros somos diferentes y nuestra obra es valiente. Que conste en acta. Es este un vídeo largo al mejor estilo cervantino, pero no ha sido de mi parte un descontrolado desatino, sino un intencional propósito divino para generar en el oyente una reflexión con buen atino. Quiera vuestra merced escuchar a este hidalgo quien les habla, y recibid este mensaje que ante vos se entabla, que predicamos desde aquí a rajatabla, con el deseo de que no se desperdicie ni una sola palabra. Es el deseo de quien les habla este español artillero, sin tratar de colocarse en ningún medallero, sino solo enseñarles con el corazón sincero las verdades eternas como un caballero. Quiera el cielo que vuestra merced entienda este mensaje, idea a idea, pasaje a pasaje, y así reciba usted el verdadero evangelio antes de que le llegue su sepelio. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este pastor hidalgo de hoy, Nikos Ricoy, desde este ministerio, Tinaja Tinaja, ministerio donde por la verdad se trabaja. Hasta nuestro próximo encuentro con vuestra merced.